Vamos a darle la más cordial bienvenida a Juan Carlos Lapuente Tapia, es director ejecutivo de Amnistía Internacional, sección peruana, ¿no? Quizás muchos dirán Amnistía Internacional, por lo general la escuchamos en las informaciones del panorama internacional, ¿no? Cuando uno se entera de temas que han violentado los derechos humanos, está Amnistía Internacional, salen o se emiten informes, ¿no? A nivel internacional, pero también trabajan en nuestro país, y hoy también en la ciudad del Cusco se está implementando justamente esta instancia. Muy buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Amnistía Internacional hace muchos años trabajaba agendas internacionales desde Perú, no abordaba agendas nacionales, o sea, lo abordaba, pero lo abordaba desde fuera, por un tema de seguridad de los trabajadores, activistas de Amnistía Internacional. Estamos hablando de la década del 60, 70, ¿no? Habían grupos pequeños. Ahora en este momento somos más de 1.400 personas que estamos asociadas a Amnistía Internacional, somos más de 20.000 activistas y ciberactivistas, ¿no? Seguidores, trabajando por las causas de Amnistía Internacional, tanto en lo que es global como también lo nacional. Hay un aspecto que quizás sería interesante que la población sepa. Amnistía Internacional es una ONG, ¿a qué se dedica? Porque, valgan verdades, las ONGs que trabajan en temas de derechos humanos en nuestro país han desvirtuado ese tema, ¿no? Se ve a las ONGs defendiendo, por ejemplo, a terroristas, defendiendo a los delincuentes, ¿no? En el caso Cusco específicamente hay algunas ONGs que hablan de derechos humanos, pero si tú revisas el trabajo que realizan, es pues defender a aquellos que atentan contra el ciudadano de a pie. Entonces, un poco que por ahí la gente siente cierto nivel de rechazo y preocupación. Dice, una ONG más para estos temas. Quizás para aclarar estos puntos. Bien, no es una pretensión de que queremos jalar gente porque nos interesa estar en Cusco. Voy a explicar qué es Amnistía Internacional. Exacto. Y la pertinencia de que mucha gente se anime a formar parte de nuestro movimiento. Exacto. Bien, Amnistía Internacional es un movimiento global de personas, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas que voluntariamente aportan dinero y promueven y actúa a favor de los derechos humanos en el mundo. Nuestro movimiento, por lo tanto, no recibe fondos principalmente, o no es algo importante en la recepción de fondos de empresas, fundaciones, iglesias, gobiernos. Tampoco de iglesias, tampoco de fundaciones, tampoco de empresas, sino de individuos, de personas comunes, ¿no? Como tú, como yo, como cualquier persona que está en Cusco, ¿no? Persona de a pie, como decimos, que quiera aportar desde 10 soles, 5 soles, pero a la vez también movilizarse. Entonces, Amnistía Internacional, cuando hace su trabajo, lo hace con una voz independiente, imparcial y buscando la mayor objetividad posible. Ahora, nuestro movimiento trabaja también tomando las decisiones internamente de forma democrática entre todos los miembros de Amnistía Internacional. Ahora, en Perú estamos trabajando y hemos crecido y se están conformando grupos de acción, grupos de trabajo, se puede decir así, grupos de voluntarios, pero hay otras formas de trabajo también. Hay 7 formas de participar en Amnistía Internacional. Uno puede ser, si tiene 1 minuto al día nada más, o 1 minuto al mes de contribución, puede firmar una acción urgente simplemente en línea, ¿no? A través de las redes. Ahora con la ayuda de la tecnología, ¿no? Por supuesto. El caso de Beatriz en El Salvador, no sé si usted escuchó el caso de Beatriz. Salvamos la vida de Beatriz con la presión que se hizo a través de acciones urgentes, pero no solo, cada día sacamos entre 3 a 4 acciones urgentes en el mundo. Obviamente no mandamos todo a todas las personas, pero vamos focalizando qué personas pueden ayudar para tal acción urgente u otra. Donde podemos responder rápidamente y proteger a aquel que se ve vulnerado en sus derechos, ¿no? Claro, corre riesgo, etc. Ahora, hablando un poquito de lo que es preso de conciencia, te escuché hace un ratito decir que hay una disyuntiva frente a quién se protege y quién no se protege. En primer lugar, quiero decirte, Amnistía Internacional nació protegiendo a los presos de conciencia. Pero, ¿qué es un preso de conciencia? Preso de conciencia es una persona que ha sido coactada en su libertad por haber ejercido una voz o por su creencia, por su manera de expresarse, por su orientación sexual, por su identidad de género. Un perseguido. Un perseguido, pero por su etnia, por su origen,
etcétera. Y cuyas formas de expresión, no ha defendido usos de violencia ni ha ejercido violencia. Y creo que todos coincidimos en defender a esas personas. Creo que seríamos irracionales al no defender por eso, y proteger a por esas eso. Entonces personas, quiero decir, ¿no?, que Amnistía Internacional ha trabajado en sus inicios por defender a las personas, a los prisioneros de conciencia. Ahora, adicionalmente, como toda organización de derechos humanos, Amnistía Internacional trabaja para que se garantice el debido proceso en cualquier acto de justicia, en cualquier proceso judicial, para cualquier persona. O sea, no puede usarse el aparato estatal para violentar a una persona por más que haya cometido tal o cual delito, ¿no? Entonces, también defendemos el debido proceso. Entonces, decir que se protege a una persona por ser tal o cual característica, como dijiste, terrorista o estas cosas, Amnistía Internacional defiende a todas las personas por igual, en tanto que si son sometidos a un juicio van a pasar por un debido proceso. Ahora, adicionalmente, es que esos temas son un tanto sensibles, sobre todo, sabes que en nuestro país, luego de la violencia en la que hemos vivido, por supuesto, no que salga alguien a decir, no, nosotros vamos a defenderlos ellos porque también tienen derechos. Claro. Irrita, ¿no?, lacera el sentimiento de la gente que ha sufrido, ¿no? Lo pienso que hay que decir dos cosas. Una, que se debe defender el Estado de Derecho y, por ejemplo, todos los debidos procesos que deben haber, ¿no? Y la otra, que hay que sancionar y condenar todo acto de violencia cometido por cualquiera. Amnistía Internacional, en el caso, por ejemplo, Sendero Luminoso, reiteradas veces hemos condenado todos los actos de violencia en la década del 70, 80, ¿no? 80 principalmente fue el grueso, que ha sido la década de violencia política, de la violencia social. Pero no solo de Senderos, también de fuerzas del ejército, de quien venga, hemos condenado, como condenamos también los actos de la FARC en Colombia, etc. Todo eso es súper claro, nuestra manera de trabajar, de posicionarnos a favor de la dignidad y los derechos humanos, y que se pida sanción adecuada. Jamás permitiremos, ¿no?, que se dé impunidad a los violadores de derechos humanos. En este sentido, como ha ocurrido en muchos gobiernos, ¿no? Tenemos un compromiso contra la impunidad. Y ahora que viene el aniversario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR más 10, ¿no?, 10 años. Vamos a trabajar en campaña, junto con otras organizaciones también, para visibilizar la situación de los desaparecidos, la falta que el Estado el año pasado logramos que ratificara la Convención contra Desaparición Forzada. Es un mecanismo que puede proteger a partir de ahora a aquellas personas para que no sufran lo que sufrieron los 15.000, cerca de 15.000 desaparecidos en su momento, porque no había no había forma de proteger. No había código penal que definiera lo que es las desapariciones un desaparecido. A partir del año pasado hemos logrado que el Estado peruano ratifique esa convención, pero no ha aceptado el artículo 31 y 32 que garantiza la competencia del comité de la convención. Cada convención forma un comité para monitorear los avances del cumplimiento de los estados. Es decir, en su momento imbuirse, ¿no? Claro, si hay una situación de desaparecido, uno puede quejarse al comité para que exprese su preocupación al Estado, puede registrar casos. Eso no ha aceptado el gobierno peruano. Hasta ahora no. Este año el año pasado logramos que se ratifique. Pero si hemos aceptado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos muy bien aceptar este comité. Hay diferentes vías, por supuesto. Estamos hablando de un comité de la ONU, ¿no? O sea, dentro del marco de la Convención contra Desaparición Forzada. Este año vamos a este tema, ¿no? Ahora, no sé si quería explicar un poco el énfasis, ¿no?, de la Amnistía Internacional. Bien, ahora, hay formas también ciberactivistas, voluntarios de grupo, planifican sus actividades, etcétera, ¿no? Ahora, Amnistía Internacional, en lo que va del año, por ejemplo, estamos en promedio pronunciando posicionamientos sobre agenda nacional cerca de cada vez por semana, y también no solo agenda nacional, sino también agenda internacional. Y aquí quiero decir lo importante: el ciudadano, la ciudadana de Perú tiene que entender que la defensa de los derechos humanos no se va a poder realizar únicamente trabajando de manera local. Se tiene que trabajar de manera global. Claro, hoy se habla de que somos uno solo, ¿no? Entonces, por supuesto, ya no podemos aislarnos y tratar de solucionar nuestros problemas de manera jurisdiccional. Hay que buscar justamente el respaldo del mundo entero para poder, pues, presionar inclusive a los propios gobiernos. Por ejemplo, acabamos de firmar el tratado, el Estado peruano ha firmado, ha logrado, ha presionado junto con otros países para que se dé el Tratado Internacional para el Comercio de Armas. Eso fue un logro de este marzo último. Había la posibilidad de poder comercializar con regulaciones juguetes, plátanos, manzanas, ¿no? Pero armas no hay ningún tipo de regulación.
No hay un monitoreo de quienes ¿De qué producen se armas mueve? y a dónde van las armas. ¿Cómo se mueven? Y por ejemplo tenemos 70.000 víctimas en Siria, ¿no? Tenemos 26 conflictos armados en el mundo. Y todas esas armas que se producen en los 5 grandes países, ¿no? Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia. O sea, ¿Dónde van a parar? ¿Dónde terminan? ¿En qué manos van a parar? A partir de ese tratado que se ha logrado, se va a permitir, ¿no? Va a permitirse instalar mecanismos de vigilancia de quiénes son los usuarios finales de esas armas y qué está pasando con ese efecto. Como por ejemplo evitar lo que ocurrió pues en el conflicto Perú-Ecuador. O internamente en el conflicto de Perú. ¿Quién brindaba armas ¿de dónde salían las armas? ¿De dónde salían las armas para, Así es. para los terroristas, ¿no? Así es, por eso. Y en África todos los grupos insurgentes armados, en Colombia. Es decir, defender los derechos humanos implica poner paz, cortando justamente esa provisión ilegal de armas en manos equivocadas que van a cometer violaciones de derechos humanos. Ahora, No solamente a grupos insurgentes, también hay gobiernos que violan los derechos humanos, como han estado poniendo francotiradores en Siria, el gobierno de Bashar al-Assad poniendo francotiradores. Pero a lo que voy un ratito más, que el ciudadano cusqueño, la ciudadana cusqueña, no se sienta que trabaja únicamente por su dignidad en Cusco, sino que trabaja en Cusco por causas de Perú, pero por causas también de nuestros hermanos de Chile, de Uruguay, de Brasil. De todo el Lo mundo. que va a pasar en la Amazonía de Perú es un trabajo que hay que hacerlo con los ciudadanos de Brasil para defender la Amazonía o los derechos de muchísimas personas, los derechos de los pueblos indígenas. No se pueden defender únicamente en Perú, tiene que defenderse desde Canadá hasta el sur, porque hay indígenas en Argentina, pueblos mapuches en Chile. Y a eso va mi siguiente pregunta, ¿no? Mucha gente o la población de a pie dice, sí, pero estas instituciones o estas ONGs o tal o cual instancia termina pues arrastrándonos a cuestiones políticas. Es decir, la política se inserta en estos grupos y terminan defendiendo pues causas que involucran a temas políticos. Bueno, te agradezco, o sea, me das espacio para explicar directamente a la población. Mira, eso es lo que cree la población, A ver, y yo te lo transmito. ¿Qué son los derechos humanos?